Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas. El lenguaje es un maravilloso regalo que se nos ha dado para comunicarnos con nuestro alrededor. Al estudiar la lingüística, por ejemplo, de la literatura, de la música o de la misma habla, obtenemos herramientas para comunicar ideas que rompen fronteras. La lingüística es la ciencia que estudia el origen, el orden, la evolución y la estructura de la lengua humana. También las variantes y condiciones que permiten el proceso de diálogo entre individuos. Como toda ciencia, tiene su propia teoría, método de estudio y de análisis. También es pluridisciplinaria y con una gran riqueza epistemológica a la hora de llevar a cabo el proceso del lenguaje. En 1994, el maestro Felipe San José González emprendió junto con un grupo de alumnos de la licenciatura en Letras Hispánicas un primer estudio en torno al habla culta en Aguascalientes. Este estudio era encomendado por el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El estudio no se pudo completar, dado que un parámetro para aceptar el habla culta era que el hablante fuera un profesionista, hijo de otro profesionista, nacidos ambos en la entidad, parámetro que no se cumplía en esa época. Bienvenidos a su programa El Florido Pensil, un espacio donde el arte y la cultura se dan la mano desde la universidad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Blanca Sanz Martín. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Españolas por la UNAM, realizó una maestría en Lingüística y también por parte de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, es doctora en Lingüística. Ella nos va a hablar sobre qué es la lingüística, qué hace un lingüista y qué vínculos hay al respecto, sobre todo en su ejercicio desde el Centro de las Artes y la Cultura. Doctora Blanca, hemos visto que su ejercicio ha sido muy amplio, ya tiene algunos años aquí en la universidad ejerciendo tanto la docencia como la investigación. ¿Qué nos puede decir respecto a dedicarse a la lingüística? ¿Por qué uno estudiar lingüística y qué estaría haciendo un lingüista? Pues un lingüista estudia sistemáticamente la lengua y bueno, tiene dos vertientes, la lingüística teórica y la lingüística aplicada. La lingüística teórica es describir la lengua como un objeto de estudio en sí mismo y la lingüística aplicada ya son, como su nombre lo dice, las aplicaciones prácticas que pueden tener todos estos estudios teóricos. Por ejemplo, en lingüística computacional, todo lo que tiene que ver con reconocimiento de voz sería lingüística aplicada. Los procesadores de texto, por ejemplo, ahora que buscamos cosas a través de Google, ¿no? Y con el reconocimiento de voz se puede hacer la búsqueda, eso es lingüística computacional. El que la computadora reconozca la voz y las instrucciones. En terapia del lenguaje también tienen una aplicación, en lingüística forense, en enseñanza de lenguas, en fin, la lingüística tiene muchísimas aplicaciones. Es muy amplio entonces el Sí. desarrollo de la lingüística en la actualidad. Quiero enfatizar en ese punto porque a veces para mal tenemos la creencia de que se trata de una disciplina muy alejada o que tal vez se trata de un lujo dentro de una universidad, dentro de un país donde hay una diversidad de problemas económicos, políticos, y a veces se desdeñan ciertas carreras del área de humanidades, ciertas disciplinas o desarrollos científicos, y la lingüística es pues un proceso que parte de la cientificidad. ¿Hay algún futuro para quienes deseen estudiar lingüística? ¿Hay cabida en un país como el nuestro para la lingüística? Sí, por supuesto que sí. Un ámbito muy importante es la investigación. Hay muchísimo todavía por investigar. De hecho, del español no se sabe
todavía hay muchísimos fenómenos que no se conocen de una lengua tan estudiada como el español. Ya no se diga las lenguas indígenas de México. Hay lenguas que ni siquiera están descritas, que ni siquiera tienen una descripción gramatical, o que ni siquiera tienen un vocabulario, una descripción del vocabulario básico de esa lengua. Entonces es un problema social. Simplemente cómo traducir la Constitución a esas lenguas, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cómo comunicarles a esos pueblos la contingencia sanitaria. Si no hay esa descripción de esas lenguas, si no hay especialistas que conozcan esas lenguas y que se documenten, y que desgraciadamente muchas están desapareciendo. Hace poco publicó un libro de divulgación entre los muchos artículos especializados que usted también publica, que justamente trata este tema, ¿qué hace un lingüista? Es el título del libro que editó la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y parte de una anécdota que me parece muy reveladora, parte de una charla entre un taxista y supongo que usted, doctora, y ahí se muestra, ¿no?, un poco la visión que tiene tal vez el resto de la población de lo que hace un profesional de este ámbito. Y creemos que muchas veces se tiene una visión donde el lingüista corrige, sanciona la lengua. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué pasa con este aspecto? Si se piensa que el lingüista es el que habla bien, o el que te dice cómo hablar bien, bueno, eso es la gramática prescriptiva o normativa que tiene su utilidad. Obviamente en el ámbito escolar lo que se enseña es gramática normativa o prescriptiva. Existe una gramática normativa o prescriptiva para que haya un mayor alcance comunicativo. Por ejemplo, en una comunicación, en un artículo científico, pues si utilizaras muchos coloquialismos, pues el alcance comunicativo sería más reducido. Tiene su importancia la gramática normativa, pero un lingüista no es el que prescribe cómo hablar o escribir correctamente, solo hace la gramática prescriptiva o normativa. El lingüista es un científico que estudia sistemáticamente la lengua. ¿Y por qué la lingüística es una ciencia? Porque es un conjunto de conocimientos sistematizado que se obtiene a partir de la observación o la experimentación, como cualquier otra ciencia. Entonces, como ciencia, en su carácter científico, la lingüística no prescribe, sino que describe, no establece juicios de valor. Es como si un biólogo, por ejemplo, estigmatizara el comportamiento del león al comerse a la gacela, pues simplemente describe el fenómeno. Igual el lingüista describe cómo funcionan las lenguas, los diferentes comportamientos lingüísticos de los diferentes sistemas de comunicación existentes. Creo que pesa aún este lema de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y prevalece en la población aquello de limpia, fija y da esplendor, que a algunos les causaba un poco de risa, un tanto sorna muchas veces, como si fuera esto un sitio donde se sancionara justamente. Pero es que es la idea de la población muchas veces que queda fijada. Sí. Muy bien que nos haya aclarado esto, porque se trata justamente de observar y reconocer un fenómeno dentro del habla, dentro de la escritura también, ¿no? Y muchas veces la gente no reconoce el carácter científico de la lingüística. También a veces se tiene una idea errónea de lo que es ciencia. Ciencia se suele relacionar con las ciencias naturales, y la charla parodiada con el taxista, oiga, pero ¿por qué va a ser una ciencia si no andan con bata blanca y en el microscopio? Claro. También hay como un desconocimiento de lo que es ciencia, ¿no? También hay un estereotipo, ¿no? De la ciencia y del científico. Sí, las ciencias sociales pues no son ciencias. Okay. Vamos a hacer una pausa en este momento para poder platicar nuevamente con la doctora Blanca Sanz de algunos aspectos más que tiene esta disciplina que ella domina, la lingüística. Regresamos. Bueno, los cambios o las transformaciones que está teniendo nuestra lengua actualmente en un ámbito de la globalización son muy variados. Pero algo que se debe entender sobre las lenguas, en primer lugar, es que todas las lenguas, cualquier lengua que nosotros conozcamos, siempre está en constante cambio, pero
de manera imperceptible. Nosotros no podemos visualizar claramente cómo se dan los cambios en las lenguas. Las lenguas son entidades vivas que están en constante transformación en la medida que nuestro mundo también se van transformando. Sin embargo, una lengua es como una cebolla con varias capas, porque hay una capa que tiene que ver con las estructuras internas, la morfología, la sintaxis, que tarda muchísimo en sentir los impactos de los cambios externos. En cambio, son más sensibles las lenguas a los cambios de vocabulario. Entonces, en una era de globalización, pues cada vez tenemos más contactos con nuevo vocabulario, no solamente vocabulario de otras lenguas, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, los nuevos avances tecnológicos, los nuevos inventos, la lengua se va enriqueciendo de nuevo vocabulario. Y también ocurre un fenómeno muy interesante con esto de la globalización. Tenemos 16 normas en el caso del español y cada vez más nosotros notamos en nuestros jóvenes que empiezan a agregar al lenguaje nuevas formas que pertenecen al español, pero no a la norma mexicana. Entonces, en la medida que están en más contacto con estudiantes de otros lugares de Hispanoamérica, van encontrando vocabulario que originalmente no es mexicano, pero que cada vez se escucha más, pero sigue siendo parte de la misma lengua española, solo que no forma de manera tan cotidiana de nuestra norma lingüística, en el caso de México. Y bueno, ahora, muchos de los cambios que se dan en una lengua tardan siglos para que se concreten. Sin embargo, hay cambios que vienen de años anteriores que a partir de la globalización se van como concretando cada vez más, ¿no? Nosotros lo notamos más en el vocabulario, ¿no? Nuevo vocabulario que viene sobre todo de la tecnología, y también préstamos que antes tenían su correlato en español, ¿no? Antes nos corregían mucho, no digas, por ejemplo, show, di espectáculo. Pero cada vez más es común encontrar que los jóvenes y también adultos actualmente utilizamos más préstamos, por ejemplo, de la lengua inglesa, que a lo mejor antes lo conteníamos más, ¿no? Porque nos lo corregían en la escuela. Y ahora el avance de los préstamos dentro del vocabulario español es más fuerte, a veces se vuelve una necesidad utilizarlo para poder encontrar mantener la comunicabilidad. Finalmente los cambios lingüísticos, la razón que tienen es mantener nuestra capacidad de comunicación. Si una palabra se vuelve opaca o demasiado formal, muchas veces entorpece la comunicación entre los hablantes. Y entonces muchas veces los cambios a largo plazo pueden ser muy beneficiosos para las lenguas. A nivel normativo, sabemos que tanto lingüistas como los hablantes en general nos tenemos que acotar a ciertas reglas normativas, sobre todo para poder mantener una comunicación fluida, sobre todo en la parte escrita. No tanto se nota en lo oral. En lo oral suele notarse mucho, sobre todo en vocabulario. Y bueno, entendemos que todo cambio en la lengua siempre va a ser positivo para los hablantes. La Real Academia Española fue fundada en 1713. El artículo primero de su estatuto dice que esta academia es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimenten las lenguas españolas en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Para alcanzar sus fines, la Real Academia Española estudia e impulsa los estudios sobre la historia y sobre el presente del español, divulga los escritos literarios, especialmente clásicos, y no literarios, que juzgue importantes para el conocimiento de la lengua.
Regresamos a su programa El Florido Pensil. Comentábamos con la doctora Blanca sobre esta dicotomía que tenemos muchos hablantes sobre hablar de lo correcto o lo incorrecto en cuanto a lengua se refiere. Pero también hay otro asunto que nos atañe y que debe ser una situación en la cual reflexionemos socialmente. Este asunto de que hablamos de las lenguas indígenas como dialectos y por otra parte que pensamos que estos dialectos son como estratificaciones inferiores dentro de los sistemas lingüísticos. ¿Qué hay al respecto, doctora Blanca, de esto? Sí, de hecho el Diccionario del Español de México, una de las acepciones de dialecto es esa de lengua indígena, pero en realidad un dialecto es una variante de una lengua, entonces todos hablamos un dialecto en realidad, porque la lengua es un sistema abstracto. Entonces cada lengua indígena pues va a tener sus respectivos dialectos, pero dialecto no es sinónimo de lengua indígena. Y también es un tanto despectiva la palabra, porque dialecto en el sentido de como lengua inferior también tiene esa connotación despectiva. Y también se tiene esa falsa creencia de que las lenguas indígenas son inferiores al español o que hay lenguas superiores e inferiores, ¿no? Hay lenguas de pueblos civilizados y de pueblos salvajes, hay esa idea muy extendida entre la gente, como ese binomio entre civilización y barbarie, que se refleja lingüísticamente. Sí, muchas veces se debe probablemente a cuestiones sociales, ¿no?, que se trasladan hacia el ámbito lingüístico, pero la sutileza, la complejidad que tiene una lengua, sea europea, africana, indígena, de América, ¿es similar? ¿Podríamos decir eso? Pues sí, todos son sistemas complejos de comunicación. Lo que pasa es que son muy distintas, se comportan de manera muy distinta. Pero el que se comporten de manera distinta no quiere decir que sea superior o inferior. La lengua simplemente son sistemas distintos de comunicación que tienen procedimientos gramaticales distintos, pero todas logran la finalidad comunicativa del hablante. Por supuesto. En un país como el nuestro, donde domina el español, sin embargo, hay varias lenguas indígenas, ¿no? ¿Cuál es la situación social, pero también política, que guardan estas lenguas indígenas? Pues también están desapareciendo, también yo creo que en parte por el estigma. Ahora ya hay más políticas públicas para evitar esta situación, pero durante mucho tiempo se desatendió. Por ejemplo, ahora ya contamos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es una labor muy importante, pero sí hubo una época como que se desatendieron y no se le tomó importancia. ¿Cuántas lenguas indígenas tiene México? Pues son 68 grupos lingüísticos con 364 variantes. ¿Alguna vez algún profesor que usted misma invitó aquí en la universidad nos comentaba sobre una de estas lenguas indígenas donde nos quedaban solo 2 hablantes, ¿no? Esto es terrible porque se está desapareciendo muy rápidamente, y hablar de una lengua que solo tiene 2 hablantes, pues ¿cómo podría ampliarse, cómo podría preservarse esta lengua, ¿no? Pues para eso sirve el trabajo de los lingüistas. También afortunadamente cada vez hay más hablantes de lenguas indígenas que estudian lingüística. Eso ayuda muchísimo para hacer esa descripción y preservar la lengua, porque además el que se pierde una lengua también es como perder una visión del mundo. Por supuesto. Incluso este investigador nos comentaba, ¿no?, que había una situación muy particular con estos 2 hablantes indígenas. ¿Cuál era, doctora? Que no se hablaban, estaban peleados. Entonces, pues esa lengua ya no se hablaba porque y en consecuencia se rompe esa continuidad de la lengua, ¿no? Entonces, esto significa que gran parte de la lengua española, hablando ahora del español, pues tiene que ver con esta renovación que se da día a día en el habla cotidiana, ¿no? Así es. Bueno, y además de lo que nos comenta en su texto de qué hace un lingüista,
¿Qué hace particularmente la doctora Blanca Sanz actualmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes? Bueno, tengo un proyecto de investigación que se llama Documentos para la Historia Filológica de Aguascalientes durante el Virreinato, cuyo objetivo es rescatar cómo hablaba la gente durante el Virreinato. Este proyecto no se rescata a través de textos literarios porque la literatura pues está alejada de la oralidad, entonces he tenido que buscar documentos lo más cercano posible a la oralidad, y eso más bien es a través de trabajo de archivo histórico, por ejemplo, denuncias, declaraciones de la gente, cartas privadas, ese tipo de textos que si bien no son propiamente orales, pero sí son más cercanos a la lengua oral y sí nos pueden dar como un indicio más claro de la oralidad durante la época colonial en Aguascalientes. Si bien son escritos, estos reflejan un poco más esta manera en que se verbalizaba, ¿sí? ¿Sí? Tal como lo hacen ahora, por ejemplo, en un chat, en alguna... Sí, por ejemplo, está el escribano. Hay, por ejemplo, ahora recuerdo un texto de un asesinato y va una persona a declarar cómo fue lo que él vio, un testigo. Entonces está el escribano tomando la declaración. Entonces yo vi que traía un cuchillo y que lo apuñaló, ¿no? Entonces, si bien está un poco ahí la voz del escribano también, pero también rescata mucho lo que dice el declarante. Entonces, en ese sentido, tiene muchos rasgos de oralidad. Un poco ahora como cuando vas al Ministerio Público y te toman la declaración. Sí, muy bien. Pues muy interesante lo que nos está comentando. Pues vemos que hay muchas aplicaciones muy prácticas, ligadas tanto a la cuestión legal, a la cuestión del desarrollo de la ciencia y pues no se diga a la docencia. Muchas gracias, doctora Blanca. Gracias. Y, pues, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, las transformaciones que ha tenido nuestra lengua en esta era de la comunicación y la globalización y con tantos cambios tecnológicos, creo que la primera sería, uno de los cambios fuertes es las expresiones de género, ¿no? Todo el lenguaje de género, si bien aún no alcanza a cristalizar en una manera muy específica, muy concreta, sí ya hay esfuerzos muy concretos que hay que ir atendiendo. Es uno de los cambios que estamos notando de manera más clara, más nítida. Insisto, falta ver algunas formalizaciones, algunas cuestiones por esclarecer, puntualizar. Y por otro lado, un fenómeno muy curioso que si bien inicia en un mecanismo orientado hacia el sentido del humor, que son ciertos fenómenos con faltas de ortografía, lo que hablan ahí como hamburguesa, ciertos fenómenos que suceden y que uno pensaría que son momentáneos, como este perrito Chems, y que inaugura también toda una tendencia a escribir de manera humorística, de manera sarcástica, pero que de una u otra manera están incidiendo en los sistemas de escritura en particular, ¿no? Entonces, incluso yo diría que hay toda una ortografía detrás de los mecanismos para escribir con faltas de ortografía, que si bien esto parece una paradoja, dentro de las comunidades o de los grupos sociales, mejor dicho, más jóvenes, ya hay una tendencia para escribir con faltas de ortografía, pero hay una reglamentación que si bien todavía es tácita, sí es más o menos homogénea, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos serían uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta, ¿no? El lenguaje de género, la simplificación en cuanto a ciertos fenómenos ortográficos, las faltas de ortografía, claro está, y que evidentemente habrá que atender en los próximos años y estudiarlos, claro está. A partir del 2001, la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha incluido 28,000 nuevos americanismos, entre artículos, acepciones y marcas, lo que constituye un verdadero diccionario panhispánico donde México encabeza la lista con palabras como caifán, canijo, gacho, híjole, padrísimo y expresiones como a toda madre. En 1916 se publica por vez primera el Curso General de Lingüística de Ferdinand de Saussure.
Es la primera vez que se sistematiza el estudio de la lengua a partir del conjunto de estructuras y procesos que se llevan a cabo. Ya se habían hecho otros esfuerzos en la antigüedad para estructurar la lengua. En la antigua Grecia nos vamos a encontrar con que Platón en su Cratilo ya nos había hecho reflexionar sobre qué tan arbitraria o qué tan convencional había sido la lengua. Posteriormente, Aristóteles, en su Retórica, nos indica que la lengua es más allá de la referencialidad y que la argumentación y el convencimiento forma parte de las capacidades lingüísticas del hombre. En la India nos vamos a encontrar con que se hicieron estudios fonológicos para poder pronunciar como se debían los textos sagrados. El estudio de la lengua, la reflexión de esta, es tan importante como la reflexión que la humanidad hace de su propia evolución.